De nuevo, bienvenidos a la lección número 3 del curso de las epístolas. Hoy vamos a estudiar la carta a los Efesios. Es una bendición estar de nuevo con cada uno de ustedes y seguimos avanzando en nuestras lecciones. Y vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Celestial, desde toda la eternidad nos elegiste para que seamos parte de tu familia, no por bondad ni mérito alguno de nuestra parte, sino según tu voluntad y tu gracia, porque nos elegiste. Enviaste a tu Espíritu Santo para que llevara nuestros corazones a la fe. Ayúdanos a reconocer y apreciar el maravilloso regalo que tenemos en tu Espíritu Santo y manténnos cerca de ti y consérvanos en la fe verdadera hasta la vida eterna. Amén. Y también pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en la lección de esta noche. Amén. Y como siempre, damos gracias a ustedes por venir preparados a la clase, por ser tan puntuales, también el respeto por los profesores que les sirven y también el respeto entre ustedes como hermanos y también por el buen manejo que le estamos dando al grupo de WhatsApp. Nos sirve mucho para nuestro estudio. Y vamos a entrar en materia. ¿Cuál va a ser el propósito de la clase de esta noche? Esta noche vamos a recordar y para los que no sepan, vamos a aprender cuáles son las 4 epístolas que Pablo escribió desde la prisión cuando estuvo en Roma y cuándo fueron escritas estas mismas. También vamos a recordar por qué encarcelaron a Pablo en Roma. Igualmente vamos a ver y aplicar en Efesios 4, 25 al 32, que es el despojarse del viejo yo, ¿sí? Que es muy importante esta figura que doctrinalmente también la podemos llamar el viejo hombre, como despojarse del viejo hombre, el viejo Adán, el viejo yo, como lo llamamos en esta clase. Vamos también a recordar esas palabras de alabanza a la doxología, cuando hay esta bendición final y cómo esta doxología va a impactar nuestras vidas y cómo siempre que escuchamos estas palabras, cómo influyen en nuestras vidas. Este es el propósito inicial de la clase. Luego, cuando estemos en las preguntas de profundizar o como lo llaman algunos, la inmersión profunda, vamos a hablar de la doctrina de la elección. Igualmente vamos a ver la actitud de los judíos hacia los gentiles no judíos, como también vamos a ver cómo Pablo habla del matrimonio, del papel del hombre y la mujer dentro del matrimonio, cómo vamos a criar a nuestros hijos, según Efesios 6, y también vamos a leer Efesios 6 del 19 al 20, cómo Pablo ora por él y también ora para que la palabra de Dios siga expandiéndose, y vamos a aprender un poco más sobre esto. Muy bien, aquí tenemos un mapa del segundo viaje misionero de Pablo, el cual inició, y les pido el favor para que vayamos a Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 36, empieza este segundo viaje. Este segundo viaje de Pablo lo hizo entre los años 49 y 52 después de Cristo. Y como podemos ver, pues aquí, esta flecha no lo deja ver, pero aquí está Éfeso. Y esta es la congregación que vamos a estudiar. Y esta es el lugar donde Pablo llegó. Y cuando él empezó su segundo viaje misionero con Bernabé, podemos ver cómo se encontraron a Timoteo, también estuvieron en Filipos, estuvo en Tesalónica, en Bereas, en Atenas, estuvo en Corinto, y vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 28. ¿Quién desea leerlo? Hechos 18, versículos del 24 al 28. Amén. Yo, pastor. Katia. Perdón, sí. Del 24 al 28. Así dice la palabra de Dios.
Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien, gracias, Katia. Entonces, personajes que empieza la Biblia a hablar de Éfeso. Apolos estaba allí, un personaje importante en Hechos de los Apóstoles, y como Aquila y Priscila, que había conocido a Pablo en Corinto, pues se dieron cuenta de la predicación de Apolo y todavía le faltaba aprender más acerca de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, lo llaman aparte, le enseñan, y luego vemos cómo el versículo 28 muestra el resultado de la predicación. Estaba públicamente demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, cuando llegamos a Éfeso, ya existe este personaje, Apolos. Y creo que Alejandro también quería leer. Vamos capítulo 19 y vamos a leer los versículos del 1 al 22. ¿De qué, pastor? Estamos en Hechos 19, Hechos, ajá, ok. del 1 al 22. Hechos 19. Sí, escuchamos a Alejandro. Empiezo. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esbea, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por un tiempo en Asia. Excelente, gracias Alejo. Entonces vemos aquí el contexto religioso en el cual estaba Éfeso, en el cual vivía Éfeso. Pues ya sabemos que también Pablo se encontró a personas que no sabían si el Espíritu Santo existía, quién era el Espíritu Santo. Y aprendemos de que muchos se bautizaron, tuvieron el bautismo de Juan, solamente como un hecho o como un rito religioso, pero no le dieron más importancia a fortalecer en la fe. Por eso fueron otra vez bautizados. Y recordemos que la Biblia habla de un solo bautismo, y ese bautismo en el nombre de Jesús, o el bautismo de Jesús, pues ese es el bautismo que habla en San Mateo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero increíble lo que vemos en Éfeso, cómo había mucha brujería, cómo había muchas personas que practicaban el querer también hacer los milagros que hacía Pablo. Entonces podemos entender un poquito ese contexto religioso en el cual Pablo estaba allí en el segundo viaje misionero cuando llegó a Éfeso. Cuando hubo la conversión, pues vemos la actitud de ellos, que todos esos libros de brujería que tenían los quemaron, y Lucas, que escribió Hechos de los Apóstoles, nos dice todo el dinero, que eran 50,000 piezas de plata, todo lo quemaron. Ustedes se pueden imaginar grandemente qué es esto. Ahora vamos a ver qué pasó en Éfeso. ¿Quién desea leer? Otro hermano que desee leer los versículos del 23 al 41. Hechos igual, ¿no es cierto? Así es, Lorena, Hechos 19, 23 al 41. Hechos 19, capítulo 23. Y Hechos capítulo 19, versículos del 23 al 41. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platanero llamado Demetrio, que hacía la plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia y a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis que hoy que este Pablo no solamente en Efeso, sino que en casi toda Asia la ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay un peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo del gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida en la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonio, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Uno pues gritaba una cosa y otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabía por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud y Alejandro a empujones a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería que hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era un judío, todos a una voz gritaron, casi 2 horas, grande Diana de los Efesios. Entonces los escribanos, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Puesto que es esto no puede contradecirse, es necesario que os apaguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin sacrilegios ni blasfemores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna audiencia, se provocando soles, acuérdense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir.
¿Hasta ahí está bien? Sí, vamos hasta el 41. Allá. Porque el peligro hay de que seamos acusados de sedición por estos de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de ser concurso. Y habiendo dicho esto, se despidió a la asamblea. Muy bien. Entonces, allí vemos un templo que es muy famoso en la historia del mundo, el gran templo de Diana. Pues cuando estábamos en el colegio nos enseñaron que hacía parte de una de las maravillas del mundo, de las 7 maravillas del mundo, que hoy en día pues ya hay muchos más. Pero vemos más cómo era la vida religiosa de los efesios, cómo habían personas como Demetrio que vivían del paganismo, vivían de hacer templecillos de esta diosa Diana y bueno, pues la gente cuando estaba llegando a la fe dejaban este mundo pagano y se dañó el negocio de ellos y por eso hubo una turba. Y esa turba hizo de que Pablo saliera. Y luego en el capítulo 20 de Hechos 20, versículo 1, sencillamente dice que después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces, de este lado de Asia, pues ya pasó a este otro lado que queda Macedonia. Quería buscar un mapa un poco mejor, pero no daba la nitidez de los demás. Pero más o menos es lo que pasa en Éfeso. Hemos aprendido cómo, quién fue el primero que llegó a Éfeso. Ya sabemos que estaba Apolos, estaba Priscila y Aquila, luego estuvo Pablo, que se quedó por buen tiempo allí, y también podemos ver cómo usó un lugar que era como una universidad. Cuando vemos en Hechos capítulo 19, versículo 9, ahí se habla de Tirano, y Tirano pues tenía una escuela, y allí Pablo estuvo enseñando por 2 años. Entonces Pablo estuvo más de 2 años en Éfeso y podemos ver su impacto en cuanto a esto. Pero Juan, el apóstol Juan, en la visión de Apocalipsis, también escribió sobre Éfeso. ¿Quién desea leer Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7? Apocalipsis 2. Esa es una de las 7 cartas que se escribieron. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Yo, pastor. Dale, Sandra. Y dice así, capítulo 2, del 1 al 7. Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero si tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, entonces podemos ver cómo la congregación en Éfeso fue una congregación que sufrió mucho y tuvo mucha paciencia por la predicación de la falsa doctrina, como habían falsos apóstoles. También habla de los nicolaitas. Muchos creen que este Nicolás o estos nicolaitas son seguidores de Nicolás, el que fue llamado en Hechos capítulo 6, que es de estos de los diáconos que fueron llamados para servir a la iglesia. Entonces muchos creen que es una secta, que los seguían, pero no hay mucha información acerca de ellos. Pero ¿qué nos interesa?
Versículo 4. Ellos habían dejado su primer amor. Ángel y Maribel habían levantado la mano. Por favor, Ángel o Maribel, Efesios 3, versículos del 17 al 18. Vamos a ver cuál era el problema que tenían ellos. Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18. Ok, Efesios 3. 17 y 18. Ok. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. También el 19, por favor. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Muy bien, entonces mire cómo la Biblia no se contradice, y juntando lo que escribió Juan en la visión y ahora Pablo en los Efesios, pues Juan sabía de la enseñanza que Pablo les había dado a ellos, y lógicamente pues Dios sabe todo y por inspiración divina tanto actuó en Pablo como en Juan. ¿Y qué conocían ellos? El amor de Cristo, pero parece que ellos olvidaron este amor de Cristo, este primer amor, y ya no se trataban con amor entre los hermanos en la fe. Y teniendo ese contexto amplio de los Efesios, pues vamos a recordar que el propósito de esta carta, pues es hablar de la importancia del amor de Cristo, de cómo la iglesia está sometida al amor de Cristo, y también cómo usted y yo, que somos creyentes, cómo vamos a vivir, cómo vamos a ser librados de las maquinaciones del diablo, y también cómo vamos a estar por la obra del Espíritu Santo fieles a la obra del Señor. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá para continuar con la lección? Muy bien. La pregunta es, y espero que alguno de ustedes lo conteste, ¿cuáles fueron las 4 epístolas que escribió Pablo desde la prisión? Y más o menos cuándo fueron escritas, Sandra. Pastor, bueno, según el video, ¿verdad? Que yo vi, fueron escritas Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Excelente. Y probablemente en el año 61 después de Cristo. Muy bien, 61, 62 después de Cristo, muy bien. Entonces estamos concentrados en la carta a los Efesios, y vamos también otra vez a recordar qué fue lo que pasó con Pablo. Pues, ¿por qué encarcelaron a Pablo en Roma? Y vamos a listar de nuevo las Biblias, porque vamos a hacer este recuento. Es muy importante que hagamos el recuento. Ya sabemos que después del tercer viaje misionero, pues Pablo regresó a Jerusalén, y allí fue acusado por los judíos incrédulos, hablando de los fariseos, de violar sus leyes religiosas al llevar a un gentil al templo. Y debido a esto, se formó una turba la cual estaba lista para matar a Pablo. Vamos a sustentar esto bíblicamente. ¿Quién quiere buscar Hechos capítulo 21? Hechos capítulo 21, versículos 17 al 21. Yo, pastor. Dale, Alejandro. Arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó uno por uno las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, apóstatas de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Muy bien, entonces aquí vemos esa acusación, ¿cierto?
cómo llegaron esa acusación de que Pablo estaba apostatando supuestamente de Moisés. Pero luego otro hermano que quiera leer los versículos del 27 al 36. 27 al 36. Ángel, Mari. Del 27 al 30. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden. Sí, versículo 27. Pero cuando estaban, discúlpame. Oh, perdón. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Vamos al 36. El 36, ok. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó del pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Muy bien, entonces vemos esa acusación de haber metido a un gentil en el templo, y ya lo leímos acá, que se llamaba ese gentil como Trófimo, ¿cierto? En el versículo 29, y esa turba que quiso matar a Pablo. Luego vemos un tercer punto, como cuando fue rescatado por los soldados romanos que llevaba a Cesarea, donde allí estuvo 2 años encarcelado bajo la regencia de un corrupto gobernador romano que esperaba un soborno. ¿Quién desea leer Hechos 23-23? Hechos 23-23. ¿Yo puedo leer? Dale. Hechos 23. 23. Y llamado a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora 3:00 de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. ¿Y ve cómo fue protegido Pablo? Todos esos 200 soldados. Yo me hubiera creído muy importante. Y luego vamos al capítulo 24 de Hechos. ¿Quién desea leer los versículos del 24 al 27? 24, 24, 27. Sí, Hechos 24, versículos del 24 al 27, Mari. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix consagrarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Muy bien, entonces vemos a este Félix, un corrupto, quería dinero de Pablo para dejarlo salir. También aprendemos por la Biblia que él ejerció su derecho como ciudadano romano, y por eso Pablo apeló a Roma y fue puesto bajo arresto domiciliario en espera del juicio. Vamos a buscar, y no, eso les queda de tarea, ¿cierto? Para que lo puedan leer, el capítulo 25, eso les queda de tarea para que puedan leer el capítulo 25 de Hechos, y ahí van a ver cómo él apeló y toda esa defensa de Pablo hasta que
termina el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces ya hemos visto bíblicamente por qué encarcelaron a Pablo en Roma y todo lo que sucedió, pero eso fue una gran bendición, porque Dios lo usó no solamente para evangelizar en Roma, sino para escribir estas 4 cartas. Continuamos con nuestra lección. Cuando estamos leyendo Efesios 4, 25 al 32, que es el despojarse del viejo yo. Pero yo quiero que hagamos este ejercicio usando los mandamientos. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos bien los mandamientos y aprendamos a usar los mandamientos como espejo. Recuerden que lo hablamos la clase pasada, como espejo. ¿Qué hace los mandamientos? ¿Qué hace la ley como espejo? ¿Quién nos ayuda con esto? Nos confronta Katia. con el pecado. Sí, nos muestra tal como estamos espiritualmente. La Bien. palabra de Dios nos muestra. Muy bien. Entonces, nos muestra que somos pecadores como freno. ¿Quién quiere ayudarnos? ¿Qué muestra los mandamientos o la ley como freno? Ángel y Maribel. Muestra nuestra naturaleza pecaminosa y que no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. Bien. La necesidad de un salvador. Muy bien. Y ahora cuando hablamos de la ley como guía, ¿qué es la ley como guía? ¿Quién más levantó la mano? Ovidio, la ley como guía. No escuchamos a Ovidio. Entonces, Ángel, de nuevo. No, como guía, pues nos dice cómo vivir en santidad. Muy bien, entonces en amor y en agradecimiento, ¿cómo vamos a vivir? Y En vamos a hacer santidad. pues este ejercicio juntos, Efesios 4, 25 al 32, y vamos a ver con cuál mandamiento lo identificamos. ¿Quién desea leer el versículo 25? Efesios 4, 25. Yo, pastor. Dale, Alejandro. Por lo cual, desechando la mentira, habrá verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. ¿Cuál mandamiento podemos aplicar aquí? No mentir. Eso es, el octavo. Muy bien, el octavo. Entonces, otra vez, por amor y agradecimiento a Dios, la ley como guía, octavo mandamiento. Versículo 26, ¿quién desea leerlo? Ovidio. Yo, profesor. Ah, bien, Ay, Katia. no, pero siga, hermano Ovidio. Ovidio, 26. Mire que, pastor, no lo tengo a mano, fíjese, discúlpeme. Muy bien, Katia. ¿Sí? Ya. Dale tranquilo, Ovidio. Katia, 26. 26. Dice así, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muy bien, ¿cuál Contra mandamiento? el quinto mandamiento. Muy bien. Contra el quinto. Excelente, Katia. Entonces, ley como guía, quinto mandamiento. Y ojo, este versículo es muy apropiado para el matrimonio, para los matrimonios, para los que estamos casados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arreglar los problemas ligeros. Número 27, versículo 27. ¿Quién desea leerlo? Yo, pastor. Dale, Norma. Ni deis lugar al diablo. ¿Cuál mandamientos? ¿Cuál mandamiento podemos aplicar acá? Primer mandamiento. Muy bien. La primera tabla de la ley. Primero, segundo y tercer mandamiento. Vamos a buscar primera de Juan 5:18. ¿Quién lo tiene? Primera de Juan 5:18. Yo, pastor. Dale, hermano. Primera de Juan 5, 18. Sí. Sí. Me fui. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Es aquel que fue engendrado por Dios, quien le guarda a Dios, y el maligno no le toca, ¿sí? Entonces, pues, por eso no pertenecemos al diablo, no pertenecemos al diablo. Entonces, muy bien, Norma, los 3 primeros mandamientos. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, no usar su nombre en vano y guardar el día de reposo, que tiene que ver con la palabra de Dios. Muy bien. ¿Quién desea el versículo 28? Yo, Dale. de Juan, ¿no? Efesios 4:28. Efesios 4:28. Y dice así la palabra. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muy bien. ¿Cuál mandamiento usamos acá? No robarás, es el quinto, Séptimo. séptimo bien. mandamiento. Séptimo mandamiento. 29. ¿Quién desea leerlo? De los que no hayan participado. Efesios 5:29. 29. Y 4:29, perdón. Sí, dale, Ovidio. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Cuál mandamiento? Bueno, como le dijera ahí, no. Ayuda del público, una llamada. Llamamos a un amigo. Que me ayude ahí. Llamamos a Katia. No, falso testimonio. Está el octavo mandamiento, bien. Y también está, ¿cuál otro? Katia. El quinto. Está aquí varios, ¿cierto? Y también Sí, está el segundo. El primero. El segundo, ¿cierto? Siempre que vamos a hablar las cosas para edificación, tiene que ver con el nombre de Dios. Entonces tenemos el octavo y el segundo mandamiento. ¿Bien? Versículo 30, ¿quién desea leerlo? 30. Yo, pastor. Dale. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Muy bien, ¿cuál mandamiento? Y otra vez, estamos hablando como guía. No tomar su santo nombre en vano. Segundo mandamiento, excelente. Entonces, no pongamos triste al Espíritu Santo. Versículo 31. Katia. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuáles mandamientos? Segundo, quinto, primero. Muy bien. Y octavo también. Sí, viven en un solo versículo todos estos mandamientos. 32. ¿Quién desea? ¿Por qué tan tímidos los que no han participado hoy? Vamos a ver quiénes quieren participar. Yo, pastor. Dale, Norma. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bien. Entonces, ¿cómo explicaríamos esto? ¿Con cuál mandamiento? Recordemos cuál es el resumen de la segunda tabla de la ley. Es el resumen de la primera tabla de la ley, acuérdense. Amarás al Señor tu Dios. Con amar al prójimo, amar al prójimo. El primer mandamiento, amar al prójimo también. Y el segundo, ¿cierto? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? De ser benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ser benignos, misericordiosos, el perdón, es toda la segunda tabla de la ley, del cuarto al décimo. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Para qué es este ejercicio? Para que aprendamos de cómo la Biblia nos enseña a usar los mandamientos como guía.
por amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo nos vamos a despojar del viejo hombre? Entonces ya vimos desechar la mentira, hablar la verdad, reconciliarnos, también no dar lugar al diablo, dejar de robar, compartir con los que tienen necesidad, no pronunciar ninguna palabra obscena, sino las palabras que sean de edificación. También para despojarnos del viejo hombre, no vamos a entristecer el Espíritu Santo. También vamos a desechar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, las calumnias, toda maldad. Vamos a ser bondadosos, misericordiosos, perdonadores, como Dios nos perdonó. Katia había levantado la mano. Sí, profesor, quería hacerle una pregunta. Entonces, ¿estos nos podemos tomar como mandamientos o como usar la ley como guía? Guías? Sí, usar la ley Ya. como guía. Sí. Entonces, se puede decir que en nuestra clasificación de los ejercicios que a veces hacemos serían pensamientos devocionales. Muy bien, pueden ser pensamientos devocionales y movidos por el Evangelio, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, profesor. Por amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Y aquí tenemos, y muy bien el ejercicio que hicimos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Muy bien, la siguiente pregunta. La doxología, al final del capítulo 3, dice, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea dada la gloria a la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿cómo los impactan o cómo nos impacta estas palabras? ¿Quién desea participar? Ángel, Mari. Bueno, yo contesté que grandemente, pues él se refiere a nuestro Padre, nuestro Creador, el Creador del mundo, de nosotros, que a pesar de que somos pecadores, que no merecemos ni el amor ni el perdón de nuestros pecados, Él nos ama por sobre todas las cosas, como dice Romanos 8:39, y todo, con todo eso todavía Él nos perdona y nos ama. Yo puse grandemente, esa fue mi contestación. Bien, Katia. Sí, profesor, es estas palabras a mí la primera vez que las oí me hicieron llorar porque la verdad es que yo me sentí muy pequeñita ante Dios y realmente todo lo que decía, repetía creo que 3 veces porque a Él sea la gloria, ¿no? En la iglesia en Cristo y realmente a pesar de que somos pecadores, Él todavía nos sigue bendiciendo con estas palabras tan hermosas. Muy bien, y nos unimos en agradecimiento a Dios con eso, ¿cierto? Y muy importante Amén. que nuestro ministerio no vamos a subestimar el poder de Dios ni su deseo de su obra a través de nosotros. Y usted y yo necesitamos siempre desear hacer no pequeñas cosas, sino grandes cosas para el Señor y solo para su gloria. Y siempre confiemos de que estamos en manos de Dios y Él hace que sucedan las grandes cosas. Yo resumo estos versículos bíblicos en este versículo, o esta doxología lo resumo en este versículo. ¿Quién desea buscar el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30? Juan, capítulo 3, versículo 30. Yo, pastor. Dale. Es necesario que él crezca, pero que yo me engüe. Muy bien, esas palabras las dijo Juan el Bautista. Hay un libro que se los recomiendo para que lo lean, está en la página de Academia Cristo, se llama La Teología de la Cruz. Este libro, La Teología de la Cruz, es muy interesante porque ese estudio estaba a base de este versículo bíblico. ¿Y qué aprendemos en ese libro? Cómo es siempre importante de que en la vida de cristianos sea Cristo el que predomine y nuestra carne mengue. En la iglesia,
sea Cristo el que predomine y la iglesia se someta a Cristo. En nuestro matrimonio, sea Cristo el que predomine y nuestra iglesia, y nuestro matrimonio sea que se someta a Cristo. Entonces los invito para que puedan descargar ese libro. Si de pronto no pueden descargarlo, me escriben que con gusto mando el link para que lo puedan descargar. Y es un buen libro para una vida de devocional o para usarlo en sus devocionales, la teología de la cruz. Entonces recuerden, importante que Cristo crezca. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, llegamos al texto de la armadura de Dios. Yo sé que es uno de los versículos que siempre apasiona mucho a nuestra vida de cristianos, el cual nos dice en el capítulo 6 que nos revistamos de la armadura de Dios. Y recordemos aquí cómo Pablo, y tiene mucho sentido de que use a un soldado romano. Recuerden que Pablo estaba preso cuando escribió esta carta, como el soldado romano tenía una espada que era corta y de doble filo, y cómo ese soldado romano estaba, cómo era su vestimenta. Y cuando hablamos de esta armadura de Dios, pues el cinturón, como lo explica el mismo pasaje bíblico, es la verdad de la palabra de Dios. La pechera es la justicia que tenemos mediante los méritos de Cristo. Los zapatos es la disposición que proviene del evangelio de la paz. El escudo, que es la fe. El casco es nuestra salvación. Y el Espíritu Santo siempre permita de que estemos con esa armadura de Dios. Y la espada, esa espada de dos filos. Cuando hablamos de la espada de dos filos, la pregunta es, ¿por qué llamamos la Biblia, por qué llamamos la palabra de Dios espada de dos filos? ¿Por qué? ¿Quién desea contestar? Ángel y Maribel. La ley y el evangelio. Excelente. Por la ley y el evangelio. Muy bien. Es por eso llamamos esto. Y ustedes están en Discipulado 2, que han tenido acuerdo doctrinal con nosotros, van aprendiendo más cómo interpretar la Biblia. Recuerden que el método que usamos es la ley y el evangelio. Muy bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? Cómo Pablo escribió 4 cartas estando en prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Leímos versículos bíblicos de Hechos de los Apóstoles, cómo Pablo fue apresado, cómo fue tomado por los romanos después de que pasó esa turba, y luego vemos cómo estuvo ante Félix, un corrupto que quería dinero, y luego estuvo encarcelado 2 años, pero tuvo esa bendición de escribir uno de estos libros que estamos leyendo, la carta a los Efesios, el cual también fuimos a Hechos de los Apóstoles a hablar un poco de su inicio, su fundación, y también hablamos acerca de su vida religiosa. También hablamos de cómo despojarnos del viejo hombre, y eso lo hace el Espíritu Santo. Recuerden que Él hace de que seamos personas nuevas, criaturas nuevas, y Él es quien nos ayuda a que el viejo hombre se vaya ahogando. Y la figura muy majestuosa que usa Pablo para terminar esta carta de la armadura de Dios, pues es muy importante cuando estamos viendo estos versículos, cómo en verdad Dios cuida de nuestras vidas. Ahora vamos a las preguntas de profundizar. Vamos a ver, ¿qué sabe usted sobre la doctrina de la elección? ¿Quién desea participar en esta pregunta? ¿Qué saben ustedes sobre la doctrina de la elección? ¿Félix? Nosotros no somos elegidos por nuestra fe que tenemos, sino que es un don de Dios. La predestinación es desde antes de la creación. Dios ya tenía determinado quiénes iban a ser elegidos para esta misión. Bien, gracias. ¿Alguien más?
¿Quién más levantó la mano? Yo, pastor. Ángel, sí, y luego creo que Alejandro, va Ángel, Maribel y luego Alejandro. Sí, como estaba diciendo el hermano, es la que se muestra en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5, que indica que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos intachables y santos según el beneplácito de su voluntad. Bien, Alejandro también iba a participar. Sí, pastor. Nosotros no elegimos seguir a Dios por nuestra naturaleza, es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Muy bien. Y recuerden que aquellos que creen en la doctrina del decisionismo, que es la doctrina del decisionismo, que ellos dicen que aceptaron o recibieron a Cristo, pues eso es algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, muy bien sus respuestas y muy interesante recordar cómo Dios ha elegido algunas personas para la salvación, pero también ustedes leyeron Efesios 1 al 4, Efesios capítulo 1, versículo 4, y bueno, espero que estén en ese versículo en este momento, el cual nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces la palabra clave nos escogió. También hay que tener cuidado con esto, con la doctrina de Calvino. Recuerden que Calvino es considerado uno de los reformadores, pero Calvino existió tiempo después que Martín Lutero y él tuvo mucho problema con interpretar la Biblia usando la razón. Calvino era un abogado y por eso su manera de interpretar la Biblia fue muy diferente. Y él que cree, como creen muchos, que unos nacieron para condenación y otros para salvación. Y eso es una falsa doctrina. ¿Y por qué es una falsa doctrina? Porque la Biblia enseña diferente. ¿Quién desea leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4? Profesor, una petición antes, disculpe. Mi Sí. cuñada está pidiendo que por favor le dejen entrar porque no sé qué ha pasado que ya no puede entrar. Por favor, Yo si creo que ya pudiera había ver. entrado. Sí, discúlpame. Creí que ya le había dado entrar. Gracias, Katia. Discúlpame. Muy bien. ¿Quién desea? Ahí está. Ahí Yo, pastor. está. Y dale. 1 Timoteo 2, 4, ¿qué dices? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Pero no solamente lo leemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Vamos a buscar al profeta Ezequiel. Vamos a leer el versículo 18, capítulo 18, versículo 23 y el capítulo 33, versículo 11 en Ezequiel. Ezequiel 18, 23. ¿Quién desea leerlo? Ezequiel 18, 23. Sí, ¿Puedo yo? dale. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Muy bien, entonces, otra vez, no vivirá si se apartare, ¿cierto? Muy bien, y luego leemos el capítulo 33, versículo 11. ¿Y yo puedo? Dale, Katia. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Bien, entonces, ¿qué quiere Dios? Que el impío vuelva de su camino. Entonces, como enseña Calvino, falsa doctrina porque va en contra de estos dos versículos bíblicos y lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el mismo deseo de Dios. Y esto que nos enseña de que Dios nunca cambia su parecer. También, cuando estuvimos leyendo en Romanos 8:30, fuimos elegidos, predestinados, somos llamados a la fe a su tiempo, justificados y finalmente glorificados en el cielo después de la muerte, que eso lo estudiamos en la clase pasada.
Por eso, cuando estamos hablando de la elección, ya sabemos que es una cuestión de pura gracia, ¿cierto? De la gracia de Dios. Y como otra vez, yendo a Efesios 1, versículos del 4 al 6, ya leímos el versículo 4, permítanme leer los versículos 5 y 6, en amor, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, damos gracias a Dios de que no fuimos elegidos, y como lo explicó Félix, que Félix lo explicó hace unos minutos, no fuimos elegidos por nuestra fe, sino al contrario, pues sabemos que la fe se produce después de nuestra elección y no antes. Porque si fuéramos elegidos por nuestra fe, la salvación sería por obras. Y recordemos que no es por obras, sino por gracia. Y un versículo clave. ¿Quién puede decirme, y confío de que no estén viendo la Biblia, de memoria, Efesios 2, versículos 8 y 9? ¿Quién puede decirme este versículo de memoria, estos dos versículos de memoria? Sin pastelear, aquí llamamos pastelear, sin ver las notas, es un versículo que hay que saber de memoria. Bueno, Katia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay que aprender ese versículo de memoria, ¿cierto? Y recuerde, la palabra gracia significa regalo inmerecido. Inmerecido. Muy bien, la pregunta 2, ¿cuál fue la actitud de los judíos hacia los gentiles no judíos? Y eso lo vimos también en la lectura o en el video y también aquí en la lectura de Efesios. ¿Cuál fue esa actitud? ¿Félix? Es una actitud de orgullo por ser descendientes de Abraham y también por ser parte del pueblo elegido. Muy bien, excelente. ¿Quién desea leer Efesios 2? Y vamos a leer los versículos del 11 al 22. Efesios 2, del 11 al 22, por supuesto. Por tanto, acordás de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado y circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribado la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos en un solo y nuevo hombre, haciendo paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados para morada del Espíritu, para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, entonces aquí, muy bien, gracias Lorena, y lo que escuchamos de Félix, cómo ellos creían que su linaje les daba una gran importancia en el reino de Dios, cómo su confianza estaba basado en el cumplimiento de la ley ceremonial. Y por eso cuando ustedes lean en Efesios 2, cuando dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos, cuando habla de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, hizo uno, y es muy clave las siguientes palabras, derribando la pared intermedia de separación. Pues Pablo está usando el templo, como había una pared que estaba dividiendo y dividía la adoración, quienes podían estar a un lado, quienes al otro, pero cuando Cristo hizo la obra, derribó esa pared, y esa pared intermedia que se derribó es la ley ceremonial. Y por eso muestra en esta sección, versículo 15, que de los dos pueblos creó uno y un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos, o sea, gentiles y judíos, en un solo cuerpo. Y de acuerdo a la ley ceremonial, pues recuerden cómo los judíos creían que no podían tener ningún contacto con el mundo gentil. Ellos despreciaban a los gentiles y se consideraban indignos de la salvación. Recuerden cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre el buen samaritano. El intérprete de la ley preguntó, bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque para los judíos su prójimo solamente eran los judíos, no eran los gentiles. Y aquí es donde Jesús pone esa historia, esa parábola de el samaritano que ayudó a aquel hombre que le robara. Entonces, muy importante recordar estos puntos. También recordemos que la mayoría de los judíos que rechazaban a Jesús como el Mesías prometido, y por ende, pues ellos fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. También ellos tenían el problema que con la venida de Cristo la ley ceremonial quedó derogada, terminada, porque ellos nunca supieron diferenciar la ley ceremonial, cuál era el propósito. Recordemos que la ley ceremonial, que era todo lo que tenía que ver con la adoración, era un tipo de Cristo. Y en esta sección que leímos de Efesios 2, versos del 11 al 22, vemos cómo los gentiles también hacían parte del pueblo de Dios. También para los judíos creyentes fue difícil creer en el evangelio, y sobre todo que ese evangelio era para los gentiles. Por eso Pablo en el capítulo 3, versículos del 1 al 13, habla de su trabajo entre los gentiles. Y recuerden que Pablo fue criado como judío, él tenía las dos nacionalidades, entonces para él es muy fácil poder explicar esto. Y muchos cristianos judíos pues seguían cumpliendo las leyes dietéticas, otras costumbres de la ley ceremonial, y otra vez que era muy difícil aceptar para los gentiles cristianos que no las cumplieran. Y eso lo vemos mucho en Hechos de los Apóstoles, en estas cartas. Cuando leamos Gálatas vamos a ver un poco más de esto, pero la clave es como Pablo en el versículo 4 usa las palabras derribó la pared intermedia. Es lo que hizo él. También vemos que Pablo sufrió muchas dificultades como misionero, como leímos aún porque estaba preso, porque dejó entrar un gentil, a Prófimo, lo dejó entrar al templo, y por eso ellos nunca pudieron entender ese misterio que Pablo les predicó de la revelación. ¿Y cuál es esa revelación? Que también la fe es para los gentiles. Ovidio. Sí, para agregar un poco ahí, pastor, encontramos en Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mi Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Muy bien. Muy bien, sí. Estaba ahí hablando acerca de eso. Muy bien, ahora vamos a ir a la vida de aplicación. Y bueno, ¿para qué nos sirve hablar de este punto? De cuál era la diferencia entre los judíos y los gentiles. De que recordemos que este amor de Cristo es para todos. De que predicamos la palabra de Dios, no importa la nación, no importa su estado económico, no importa su idioma, el evangelio está en todos lados. Y bueno, vamos a seguir con este ministerio. Ahora, este punto que sigue, y recuerden
Lo vimos con la carta a los romanos, el estilo de Pablo, siempre el estilo de Pablo. Los primeros capítulos habla de la doctrina, o como lo aprendimos la clase pasada, de la justificación, y los últimos capítulos habla de la santificación, es decir, de cómo vivimos. Y la clase pasada hicimos una tabla acerca de la justificación y la santificación. Si podemos leer o entender hasta el capítulo 4, es decir, Efesios 1, 2, 3 y 4, habla todo lo que tiene que ver con la justificación, ¿cierto? Ahora, capítulo 5, capítulo 6, parte del capítulo 4, cuando habla de la nueva vida en Cristo, ¿cierto? Desde ahí empezamos a ver cómo Efesios 4, 17 en adelante, Efesios 4, 17, capítulo 5 y capítulo 6, está hablando de la santificación, de cómo vivimos. Y dentro de esto está el tema del esposo y la esposa en el matrimonio. ¿Cómo llamamos esto? ¿Cuál es el papel del hombre y cuál es el papel de la mujer en el hogar? La Biblia nos enseña cuál es el papel del hombre y la mujer en el hogar y en la iglesia. Hoy no vamos a hablar del papel de la mujer y el hombre en la iglesia, vamos a hablar del hogar. Y ese punto es muy importante, porque cuando ustedes estén aconsejando un matrimonio, posiblemente es porque están fallando en este papel. ¿Cuál es el papel que Dios le dio al hombre? ¿Cuál es el papel que Dios le dio a la mujer dentro del matrimonio? ¿Quién desea participar? Katia. Pastor. Va Katia y luego Ovidio. Sí, pastor. Bueno, que nosotros como esposas estemos sujetas a nuestros maridos, así como al Señor, dice. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que Él es nuestra cabeza, ¿no? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y los maridos amen a sus esposas como a la iglesia, como Cristo que se entregó a sí mismo por su iglesia. Gracias, Ovidio. Sí, bueno, los matrimonios deben ser, digamos, la unión de dos personas que sepan amarse, que sepan tratarse, que sepan respetarse, porque el Señor los hizo el uno para el otro. Es una contraparte, cada quien, como dicen en el argot popular, mi media naranja, dice la gente, ¿verdad? Entonces, la verdad, los dos hacen una. Y ellos, con comunicación, con amor, con entendimiento, con un excelente trato. Yo admiro a los hermanos Maribel y a Ángel, que son un ejemplo para nosotros también. Yo creo que así como los miramos aquí reunidos, así son siempre. Y el buen matrimonio induce a sus hijos también por el buen camino, les enseña para que ellos sean también ejemplos dentro de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de la familia, hablamos del primer grupo social que tenemos y que debemos ser ejemplo. Yo, por ejemplo, llevo 42 años con mi esposa, 0 golpes, 0 empujones, el mejor trato hemos tenido siempre, y no es que no hayan a veces algunos malos entendidos, pero la verdad que siempre debemos tratar a las esposas con amor y con mucho cariño y entendimiento. Y yo creo que por ahí está toda la fórmula para que los matrimonios puedan crecer y puedan ser ejemplos dentro de la sociedad. Feliz. Podemos resumir que el amor y el respeto deben primar en un matrimonio, en un hogar. Si el hombre ama a su mujer, es como es que se está amando a sí mismo. Y si la respeta también, la mujer al marido, lo está cuidando y está haciendo que ese matrimonio prospere. Porque el amor y el respeto llevan a la bendición de Dios y a la prosperidad. Muy bien, entonces, cuando estamos hablando en Efesios 5:22, gracias a los que participaron, las casadas honren a sus propios
esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza. ¿Cuál es el papel del hombre dentro del matrimonio? Es ser cabeza. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esa es la analogía que hace Pablo. Y para poder entender un poco más esto, pongamos el ejemplo de un barco que tiene un capitán. El capitán es el encargado de decir, vamos hacia este lugar. Es el que lleva el timón. Eso es lo que hace la cabeza, el hombre. Por eso el hombre y los hombres somos responsables ante Dios de nuestro matrimonio. Somos responsables ante Dios de lo que pasa con nuestros hijos. Y cuando Dios habla de este papel del hombre y la mujer, ¿qué quiere? Pues quiere proteger a la mujer del abuso egoísta. Por eso, ¿cómo va a amar el esposo a su esposa? Va a ser un amor sacrificial, ¿cierto? Así como Cristo amó a su iglesia. Y cuando se cumplen estos papeles, pues la familia va a estar protegida. Entonces, la esposa, la ayuda idónea, otra vez el barco, el hombre es el capitán y la mujer ayuda, hace posible de que el barco llegue a buen puerto. Y otra vez, cuidado con este tema porque muchas veces pecamos cuando la mujer quiere dominar al hombre, ahí estamos en contra de la palabra de Dios. También cuando el hombre no es responsable dentro del hogar, está también pecando frente a la palabra de Dios. Esto es un tema que es muy amplio, hay que verlo, pero simplemente aquí en la carta a los Efesios vemos cómo Pablo lo cita. Por eso es muy importante cómo Pablo en el versículo 28 del capítulo 5 habla y hace la referencia del esposo, habla al esposo haciendo referencia a su propio cuerpo. Entonces, cuando hacemos mal a la esposa, pues estamos haciendo mal a nuestro cuerpo. Entonces, si yo empujo a mi esposa, la maltrato, o cuidado con el maltrato verbal, el maltrato psicológico, eso también es pecado. No creamos eso, que eso no hace daño. A veces el maltrato verbal y psicológico a veces hace más daño que un maltrato físico. Porque el maltrato físico duele, pero el morado se quita. A veces las palabras a uno no se le pueden quitar de la mente. Y por eso, en el capítulo 5, versículo 31, pues, ¿qué dice Pablo? Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, ese amor, donde nos enseña que los dos van a ser esa sola carne, pues vamos a cuidar los matrimonios, el papel del hombre y la mujer. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? Mire que Pablo enseña. Y a base del amor, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? En Efesios 6 habla acerca de esto. ¿Quién desea participar? Tenemos dos participantes aquí, Félix y luego Ángel y Maribel. Debemos criar a nuestros hijos en base a la palabra de Dios. Ellos deben ser los primeros que nosotros tenemos que evangelizar y educar para que ellos aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias, Maribel o Ángel. Sí, Pues yo también. Los hijos obedecer a sus padres, los padres también no exasperar a sus hijos, criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. También en los hijos obedecer en el Señor, honrar a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa para que se le alargue en la vida. Esa es mi contestación. Sandra. Pastor, bueno, también algo así como lo que dijo el hermano Félix, debemos criarlos en base a la palabra de Dios. Y como padres, pues lo debemos disciplinar, sí, porque pues debemos en un momento dado, debemos emplear la disciplina, ¿verdad? Pero corregirlos o disciplinarlos en el amor de Cristo. Y en ningún momento, ¿verdad? Debemos de exasperarlos, eso no es bueno porque el amor, ¿verdad? En el video ahí nos enseña muy claramente y lo sabemos, de hecho lo sabemos todos los padres,
el amor natural, ¿verdad? Que los hijos sienten, pues hacia uno, ¿verdad? Pudiera convertirse en algún momento dado en resentimiento, e incluso, ¿verdad? Pues pasar a la ira. Si cometemos ese error de exasperarlos, igual tenemos que motivarlos, tenemos que elogiarlos y hacerles sentir, ¿verdad? Que como padres los amamos, pero ante todo, para mí, ¿verdad? La base es instruirlos en la palabra. En Proverbios 22:6, pastor, muy claramente nos dice, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así es que desde pequeñitos, pues debemos crearlos, ¿verdad? Enseñarles las Santas Escrituras, pastor. Es todo. Ovidio. Sí, bueno, criar los hijos es una labor que hay que saberla hacer como padres, no abandonar los hijos, porque cuando los abandonamos, los dejamos a merced de la calle, si la madre no lo sabe corregir, entonces estamos también nosotros fallando. Hay que enseñarles a ellos la palabra de Dios para que obedezcan también sus mandamientos y no provocar ira de ellos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Yo, por ejemplo, como padre, he ido a escuelas para padres porque he querido aprender, para aprender a tratar los hijos. Me ha enseñado otro padre, pero he aprendido también de otros padres. Entonces, no nacemos nosotros formados en ese campo, pero tenemos, cuando queremos ser responsables y hacer las cosas bien, buscamos ayuda para corregir los errores que de repente estamos cometiendo. La unión familiar es algo que hace que la familia se agarre muy de cerca y estén unidos para que puedan llevarla por el camino que los padres desean. Yo con mis hijos, cuando estaban pequeños, y siempre lo hacemos, cuando podemos compartimos siempre momentos especiales y eso une más a la familia. Gracias, pastor. Lorena. Como dice también, nos dice, tenemos que enseñarles que honren a la madre y al padre, que es el primer mandamiento con una promesa, ¿no? Y tenemos que no disciplinarlo y no hacer que ellos se enojen no molestáis, pues dice el Señor, ¿no ve? Dice que eso hay que hacer. Bien. Entonces, ahorita hablamos del matrimonio, tiene que ver con el sexto mandamiento, aquí, de los hijos, tiene que ver con el cuarto mandamiento. Y muy bien su participación. Y otra vez, recordemos que todo esto es la vida de santificación y los invito para que cuando hablemos de la vida de santificación, quitemos la palabra deber y tener, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo vamos a actuar? Mire, Pablo dice sencillamente, hijos, obedeced. Pablo no dice, hijos, ustedes tienen que obedecer o ustedes deben obedecer. No, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y también dice en el versículo 4, no vamos a usar, ustedes padres, ustedes no deben o ustedes no tienen que provocar a ira. No, mire que no está esa palabra ni deber ni tener. Otra vez, en amor y agradecimiento a Dios, no vamos a provocar a ira a nuestros hijos. Entonces, cuando estamos instruyéndolos en el amor y la instrucción del Señor, pues siempre vamos a guiarlos por la ley y el evangelio. Cuidado con las exigencias excesivas, cuidado con los castigos irracionales, cuidado con estar, pues hay siempre una medida para elogiarlos y tampoco, pues también hay una medida para animarlos. También hay que tener cuidado de ser, y eso fallamos mucho, de estar criticando bastante a los hijos, porque ustedes y yo como padres hemos caído en el mismo error. Hemos querido moldear a nuestros hijos a nuestro parecer, pero hay que tener cuidado con eso y el comportamiento controlado. Recordemos el versículo de Proverbios que Sandra nos mencionó. Instruye al niño en su camino. Los tiempos de hoy son diferentes a como fuimos criados nosotros y
nuestros hijos, cuando críen a sus hijos, va a ser tiempos diferentes, pero hay que usar la palabra de Dios de la misma manera. También hay que tener mucho cuidado con con el comportamiento descarado de los padres y, ojo, cuidado con los conflictos del matrimonio, ¿cierto? Porque a veces damos muy mal ejemplo en el matrimonio, damos muy mal ejemplo a nuestros hijos. Entonces, muchas veces los hijos no van a querer casarse. ¿Y por qué no van a querer casarse? Porque pues ven tanto conflicto entre los matrimonios que no, yo no quiero vivir eso. Entonces, mire la responsabilidad espiritual que tenemos. Una última importancia en este tema es que vamos a criar a nuestros hijos con amor para que ellos no crezcan con resentimiento, con ira, y recuerden que ellos también pueden llegar al odio cuando somos padres muy fuertes. Y también cuando estamos criándolos en base a la palabra de Dios, muy importante ir con el niño o con los niños al culto, hacer los devocionales en casa. Yo es algo que extraño mucho, hacer devocionales en casa. Ya mis hijos son adultos y bueno, ya los tiempos cambian, pero yo sé que ellos hacen sus devocionales porque uno sí les pregunta, pero es una de las cosas que extraño cuando ellos eran niños, que hacíamos el devocional juntos, pero bueno, ya por cuestión de estudios, de trabajo, cambia un poco la vida, pero hay que estar animándolos. Y también, pues, que ellos vean cómo papá y mamá se aman y aman a Jesús. La última pregunta para esta noche, para que puedan ir a descansar después de leer tanto esta noche, de tener tantos versículos bíblicos. Tenemos esta aplicación de Efesios 6, 19 y 20. Dice San Pablo, oren también por mí para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacer. Estos versículos bíblicos nos animan para que nosotros, así como Pablo estuvo prisionero, él estaba preocupado por sí mismo, ¿cierto? Él no estaba preocupado por sí mismo. Él más bien estaba pidiendo fuerza para revelar con claridad y sin miedo el misterio del Evangelio. Por eso, muy importante que el tema de esta epístola, hablando del misterio del Evangelio, pues vamos a orar para que cada vez que lo prediquemos se pueda entender lo que estamos enseñando a otros. Y también podemos ver acá cómo este mismo sentimiento de celo por la palabra de Dios, este mismo sentimiento por celo y una confianza que el Espíritu Santo nos ha dado en Dios como nuestra fuente, también sea la fortaleza para usted y para mí. Y esta es la conclusión final de esta clase de hoy. Que usted y yo tengamos ese amor, ese celo por la palabra de Dios y la podamos aplicar y vivir en ella. Muy bien. Norma se tuvo que retirar por una tormenta en su pueblo y así hemos llegado pues al final de la clase. Vamos a terminar con la oración y recuerden, aquí está la tarea, ya algunos me la enviaron de Efesios, y recuerden, si el versículo es ley, si es evangelio, si es vida devocional, pero recuerden que la vida devocional me gusta mucho que siempre pongan motivada por el evangelio. ¿Cómo vamos a vivir diferente? Motivados por el evangelio. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por enseñarnos esta noche de tu palabra, lo importante de estar cimentados en el amor de Cristo. Ese amor se reprodujo en esa gracia que tuviste para con nosotros, miserables pecadores. Gracias porque al estudiar Efesios nos damos cuenta que nosotros los gentiles también disfrutamos de esa bendición de la fe en Cristo y cómo estaremos pronto en la cena del Cordero, estaremos en el cielo adorando y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por permitir estudiar tu palabra en esta noche y ponemos en tus manos
nuestras necesidades materiales, bendícenos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente te pedimos que nos sigas manteniendo en esta fe. Bendice esta noche, que tengamos un buen descanso y el día de mañana podamos vivir y glorificar el nombre de Jesús. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Tenemos aquí a Ovidio. ¿Puedes despedirte? Sí, bueno, pues, como siempre, un gusto compartir la palabra con todos los hermanos y con un excelente maestro como el que tenemos enfrente, al pastor Henry Herrera, a quien le guardamos mucho aprecio, mucho cariño. Pido que esta noche sea una noche muy especial, donde hemos aprendido bastante y, como dice usted, se ha leído bastante de la palabra, y les deseo una feliz semana y nos vemos el próximo miércoles. Feliz. Un gusto saludarle. Sí, quería darles gracias al amor infinito de Dios en nosotros por permitirnos conocer más de su palabra. Verdaderamente estas clases y estos estudios de estos versículos me hacen darme cuenta de que tengo que dedicarle más tiempo a poderlos aprender y a conocerlos. Pero su infinita misericordia nos ayuda a que nosotros sigamos adelante. Bendiciones para todos los hermanos. Muy buenas noches, que Dios los bendiga, que descansen. Ángel y Maribel. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches, gracias. Buenas noches, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Alejandro. Buenas noches y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros. Wilson. Sí, pastor, buenas noches. Bendiciones para todos. Muchas gracias, pastor Henry. Bendiciones. Katia. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la clase. Dios les bendiga. Sandra. Gracias por la clase, pastor. De veras estuvo muy edificante. Aprendimos bastante y pues que pasen buenas noches todos y pues hasta la próxima clase. Bendiciones, pastor. Lorena. Buenas noches a todos y que tengan un buen descanso. Dios los bendiga. Amelia. Pastor, buenas noches. Pido disculpas por estar tarde. Espero estar normal el próximo miércoles. Dios los bendiga, pastor. Gracias por la clase y a cada uno de mis compañeros también. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Bendiciones. Martín dice que tiene problemas con el audio. También bendiciones. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por tu tiempo. Dios les bendiga. Amén. Amén, pastor. Amén. Bendiciones. Amén.